femenino y el masculino, cada uno con 23 cromosomas. Este se da en el tercio distal de la trompa de falopio. El espermatozoide ingresa o penetra más bien al óvulo gracias al acrosoma, y este va a pasar 3 capas: la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana del óvulo. En este momento, Del ovocito. sí, del ovocito, Ujú. el embrión es llamado cigoto. Y pues ya, siguiente es el resumen de la fecundación. La segmentación es el siguiente proceso. En este se empieza la división 30 horas después de que se da la fecundación. En esta etapa, el embrión pasa a tener varios nombres dependiendo del número de divisiones de las células. Puede tener el nombre de mórula o blastocisto. Blastocisto adquiere su nombre cuando entra un líquido por la zona pelúcida al embrión. Y cuando hay de 12 a 16 blastómeras, se da un proceso llamado compactación. Este proceso consiste en que se divide el embrioblasto y el trofoblasto. El trofoblasto es la parte externa, la que va a ser la futura placenta, y el embrioblasto es lo que va a formar al embrión. Siguiente, por favor. La implantación, pues como ya les mencioné, la fecundación se da en la trompa de falopio, en la tercera parte más externa. Digamos, por así decirlo, que es como una planta. Se va a cambiar de una maceta a la tierra para que pueda, pues, crecer bien y tenga espacio para crecer. Eh, la implantación se da tras perder la zona pelúcida en un proceso llamado eclosión. El embrión se va a adherir a la mucosa uterina y la implantación queda como completamente en el día 14. O sea, ya está bien implantado. Siguiente. Ahora, bueno, vamos a comenzar a hablarles sobre el disco germinativo trilaminar. Como lo vimos en los videos que nos mandó la doctora, pues sabemos que es uno de los eventos más relevantes en la tercera semana de la gestación, ya que se lleva a cabo la gastrulación. Y este es el proceso en el cual se van a establecer las 3 capas germinales en el embrión. Este comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Ahorita les muestro una imagen del epiblasto. Este es porque al hacer un corte transversal se va a lograr observar el epiblasto y el hipoblasto. La línea está poco definida hasta que se cumple el día 16 o 15 más o menos y ya empieza a observarse con claridad. El extremo cefálico de la línea es llamado nódulo primitivo o de Hensen y es una zona que está un poco elevada alrededor de la fosita. Lo que ocurre es que las células del epiblasto van a emigrar hacia la línea primitiva y adquieren una forma de matraz. Estas se hunden y se dirigen hacia el surco. Este movimiento se va a llamar invaginación. Emigran lateralmente entre la capa ectodérmica y endodérmica y esta va a formar la capa intermedia, que es la capa germinativa mesodérmica. Les voy a mostrar acá una imagen. Aquí, si se hiciera el corte transversal, lo que se va a notar va a ser el epiblasto y el hipoblasto. Al momento de que las células emigran, se hace como la línea, bueno, la capa media, que va a ser la capa germinativa mesodérmica. La migración de estas células están controladas por un factor de crecimiento que es el FGF8 y estas sintetizan a las células de la línea. Este factor de crecimiento controla el desplazamiento de estas células, como les dije, y la proteína FGF8 controla la determinación celular del mesodermo mediante la producción de un factor de transcripción que se llama brachyury. Bueno, mediante este proceso de gastrulación, pues es la fuente de todas las capas germinales y es, bueno, una vez que ya migraron como estas células, se va a formar lo que conocemos nosotros como el endodermo y el ectodermo.
Estas células van a dar origen al resto de tejidos y órganos del embrión. Al añadirse más células, pues van a migrar más allá del borde del disco, y tienen contacto con el mesodermo extraembrionario, que va a cubrir el saco vitelino y la cavidad amniótica. Cuando hay una dirección cefálica, avanza a cada lado de la placa precordal, como lo podemos ver. Bueno, ahorita les muestro una imagen más adelante. Y ahí se va a formar algo que se llama la lámina cardiógena, que se las van a explicar más adelante mis compañeros. Ok, aquí, como podemos ver, lo que les había explicado, está el mesodermo intraembrionario. Después, acá abajo ya van a estar formadas, cuando migran estas células, el ectodermo, el mesodermo intraembrionario y el endodermo. Esto es lo que se va a conocer como el disco germinativo trilaminar. La notocorda. Bueno, tenemos que hay células prenotocordales que se imaginan en la fosita primitiva, como podemos ver de este lado. Se desplazan hasta llegar a la placa precordal. Una vez que esto sucede, se van a intercalar al endodermo para integrarse a la placa notocordal, perdón. En este desarrollo, la placa se va a desprender del endodermo y se forma un cordón sólido, que es conocido como la notocorda. Establece un eje en la línea media que servirá como una base para el esqueleto axial. Debido a que pues la formación de la notocondra es como un proceso dinámico, primero se va a formar el extremo craneal y se agregan regiones caudales, al mismo tiempo que la línea primitiva se desplaza en la misma dirección. Las células de la notocorda y las prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal. Es una zona que está ubicada justo en un sitio caudal, que es la membrana orofaringea. Y bueno, similar a la membrana orofaringea, va a estar conformada por células ectodérmicas y endodérmicas, pero no mesodérmicas. La pared posterior del saco vitelino, que esta va a formar un divertículo pequeño que se va a extender hacia el interior del pedículo. Este divertículo va a ser llamado alantoentérico o alantoides y va a aparecer alrededor del día 16. Aquí en esta imagen, muestran como el proceso de la formación de la notocorda. Se va haciendo como una elevación hasta que se vuelve como un punto. Para que sirva como un eje. Perdón, ¿qué tejido dijiste que era el alantoides? ¿De qué tejido? No dije tejido. Es solo un divertículo, es como una fijación. Ajá. Una vez que se tiene como la notocorda, pues empieza el establecimiento de los ejes corporales. Tenemos que el extremo craneal y caudal se determinan antes de que se forme la línea primitiva. Y bueno, las células en el hipoblasto, que después va a ser el endodermo, del borde cefálico del disco, constituyen el endodermo visceral. También por sus siglas es EVA. Estos expresan genes formadores de la cabeza como el OTX2, el LIM1 y el X1, como el factor secretado a ser. Bueno, aquí lo que interesa es el gen nodal. El gen nodal genera el nodo y la línea primitiva, y hace que mantengan su integridad. Este va a generar una regulación positiva en varios genes que van a ser responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, que les van a explicar después. Así como la estructura cráneo-caudal, lo que platicábamos hace rato con la doctora. Bueno, cuando hay FGF, el DMP4 va a inducir la ventralización del mesodermo. Para contribuir a la formación de los riñones, de la sangre y del mesodermo de la pared corporal. Bueno, la inhibición del
MP4 es inducida por otros genes. ¿Qué pasa cuando este se inhibe? Bueno, la expresión del gen nodal va a estar restringida del lado izquierdo del embrión. Esto es porque se acumula serotonina, como la 5-HT, y las concentraciones altas van a activar la expresión del factor de transcripción MAP3. El FGF8, que ya les había hablado anteriormente, además de secretar las células del nodo en la línea, van a inducir la expresión del nodal y de otro gen, que es el FT2, en el lado izquierdo. ¿Qué pasa cuando se va a expresar pues del lado izquierdo? Es que van a ejercer una regulación positiva en un gen que es el PIX2 y van a codificar un factor de transcripción y este es llamado el gen maestro para el lado izquierdo. En el lado izquierdo pues vamos a tener que va a comenzar a formarse el corazón, el estómago, el primordio intestinal y bueno, esto hasta que empiece a terminar su formación embrionaria y comience con el feto. Bueno, yo les voy a hablar lo que sucede después de todas las migraciones celulares, que las células se imaginan y para formar las, perdón, las capas germinativas. Esto depende específicamente de la manera en la que las células migren, van a formar distintas estructuras. Estudios de marcaje han demostrado que las células entran en la línea primitiva y forman diferentes linajes cuando salen de estas. Un ejemplo es la notocorda, que son 117 células que migran por el extremo craneal del nodo y pues la forman, y también a la placa precordial. En el caso del mesodermo paraxial, las células migran en los bordes laterales de la línea primitiva. En el mesodermo intermedio, pues como su nombre lo dice, van en la línea media de la línea primitiva. En el mesodermo de la placa lateral migran por la región más caudal de la línea primitiva. En el mesodermo extraembrionario sí también migran de la manera más caudal de la línea primitiva, pero en realidad lo que más hace al mesodermo extraembrionario es el saco vitelino primitivo o también hipoblasto. Cabe recalcar que el epiblasto es el que pues da todas las capas germinativas. Siguiente, por favor. Esta imagen, la que está del lado izquierdo, es un mapa destino, así se le conoce, porque las líneas representan cómo se moverían las células. Es importante saber que las células van cefalocaudal y pues algunas se alejan, otras van por la línea primitiva o pues simplemente así, ¿no? Un dato curioso es que este mapa destino está hecho por experimentos de marcaje en ratones. La mayoría de los experimentos embrionarios o el conocimiento embrionario que se tiene no es necesariamente humano, es hecho por aves y por ratón. Siguiente, por favor. Pollos también. También pollos. Pero no en humanos porque ética y sería malo. El crecimiento del disco embrionario, al inicio de la tercera semana, el disco embrionario es plano y prácticamente circular. Al poco tiempo pues se va elongando gradualmente y el disco embrionario adquiere un extremo craneal que es más ancho que el caudal. Como se puede ver en la imagen del lado derecho, la parte pues que está arriba es la caudal, está más grande la craneal está más grande que la caudal. Esto debido a la diferenciación de las células. La diferenciación de las células craneales empieza alrededor de la tercera semana, a diferencia de las caudales. Las caudales empiezan a diferenciar en la cuarta semana. Pues se desarrolla en sentido cefalocaudal por lo mismo de las células. Siguiente, por favor. Bueno, el disco embrionario bilaminar por la gastrulación va a dar al mesodermo extraembrionario, al endodermo extraembrionario, y el disco embrionario trilaminario está conformado por el ectodermo, mesodermo intraembrionario y endodermo intraembrionario. Es importante recordar que primero se va a formar todo lo intraembrionario y después se va a formar lo extraembrionario. O sea, primero se va a formar lo intraembrionario. Y también las células que no migran se van a convertir en el ectodermo. O sea,
todas las que no van a bajar o a imaginar, van a quedar y se van a hacer el ectodermo y así van a tener las 3 capas germinativas. Otro como dato es que la migración de las células del mesodermo va a alcanzar todo el disco embrionario excepto la membrana bucofaringea y la cloacal. Estos van a ser de ectodermo y endodermo, pero no de mesodermo. Siguiente, por favor. Esto es una tabla que pues les puse para que vean los derivados de las capas germinativas. Como vimos en un video, vimos los derivados del mesodermo. El mesodermo paraxial va a dar el músculo esquelético, de la cabeza, tronco de extremidades, al esqueleto excepto el cráneo, la dermis y tejido conjuntivo, el intermedio al sistema urogenital. Y bueno, ahí les dejo la tabla para que la lean. Y siguiente, por favor. El desarrollo posterior del trofoblasto. Recordemos que el trofoblasto es la capa externa que rodea al embrión. Y al inicio de la tercera semana hay unas vellosidades primarias. Estas están formadas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincital. A este núcleo se le van a ir como metiendo células mesodérmicas, provocando un crecimiento hacia la decidua. Busqué definiciones de decidua y me salieron varias. En ginecología decía que tenía algo que ver con el útero, pero también hay tipos de deciduas que pueden ser la placenta, entonces estoy confundida en esa parte del chiste, que es como algo uterino. Las células, ¿qué ser? Decidua, el crecimiento hacia la decidua. Es que lo busqué. Hacia la decidua. Ajá. Ya. Sí, efectivamente, sobre todo vamos a tener allí el desarrollo de esa placenta, el desarrollo de la comunicación entre la placenta y el embrión, que va a ser el cordón umbilical. Y ya para finalizar, en la tercera semana se van a crear las vellosidades terciarias. Estas prácticamente es que las células que entraron en la segunda, o sea, las vellosidades secundarias van a empezar a diferenciarse en células sanguíneas y en vasos sanguíneos, dando origen a un sistema capilar velloso. También se le puede denominar a la vellosidad terciaria placentaria definitiva. Estos establecen contacto con la placa coriónico y el pedículo de fijación. El pedículo de fijación es el futuro cordón umbilical. Siguiente, por favor. También se da que las células del citotrofoblasto van a penetrar el sitio trofoblasto hasta llegar al endometrio materno, esto con la finalidad de hacer una cápsula citotrofoblástica externa delgada. Esta va a ayudar a fijar el saco coriónico al tejido endometrial materno. También hay otro tipo de vellosidades que son las troncales o de anclaje. Estas se van a extender desde la placa coriónica hasta la decidua basal. Esta sí es la placenta, o sea, esta sí la investigué y decía que era la placenta, o bueno, la futura placenta. Las vellosidades libres o terminales, estos van a como salir de las vellosidades troncales, van a ser como ramificaciones y estas intercambian nutrientes y otros elementos de la madre al hijo. Recordemos que a partir de la tercera semana la madre es la que va a aportar los nutrientes al embrión y también así como los desechos del embrión los va como a sacar. En esta también la cavidad coriónica crece y a partir del día 12 al 20 el embrión va a estar unido a su cápsula trofoblástica por el pedículo de fijación delgado. Este es el futuro cordón umbilical que va a formar la conexión entre la placenta y el embrión para pues los nutrientes y todo. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre el periodo somítico. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar, ¿qué es el periodo somítico? Es la etapa del desarrollo embrionario en la cual se empiezan a formar los somitas a partir del mesodermo. Por eso se le llama somítico. Esta comprende del final de la tercera semana al final de la octava.
y en este periodo también es cuando se generan todos los segmentos corporales y todos los órganos internos. También por esto se le puede llamar el periodo de organogénesis. Y aunque pues ya se forman casi todos los órganos y algunos ya tienen su función, hay que estar conscientes que aún necesitan como mayor madurez, y esto va a pasar en las semanas posteriores a este periodo, en las cuales se llama etapa fetal. También, al igual que en el periodo presomítico, en el periodo somítico ocurren cambios muy rápidos morfológicos en el embrión. Y también durante este periodo al embrión se le llega a llamar embrión ictiomórfico, ya que tiene un aspecto como de un animal acuático o como de un pez o un camarón. Y también en este periodo, como ya se crean los omites, estos omites, como ya están presentes, ayudan a medir la edad del embrión. Y una característica muy importante de este periodo es que el embrión muestra una colita gracias a los somites oxígeos. La que sigue, por favor. El plegamiento o tubulación del embrión es como un mecanismo que pasa en este periodo. Y bueno, la definición del plegamiento es que es el mecanismo mediante el cual el embrión adopta una forma morfológica tubular a partir de la forma plana o discoidal de la cual viene. Y esta etapa continúa cuando se termina la gastrulación y hace que ocurra un plegamiento en el plano coronal como en el transversal, ya que hace que los extremos cefálicos y caudales no se unan, pero se acerquen más, y los extremos laterales derecho e izquierdo se junten para formar la forma tubular. Y de los pliegues laterales se forman en la cuarta semana, al mismo tiempo que los otros dos pliegues, que son caudales y cefálicos, y hacen que al mismo tiempo que se van haciendo, acortan el espacio que tiene el saco vitelino con el embrión y ayudan a que se forme el tallo o el pendículo vitelino. Estos dos también se profundizan primero ventralmente y después ventromedialmente, de tal manera que el embrión pase de ser plano a ser un cilindro. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son el pliegue cefálico y el pliegue caudal. Para comenzar, el pliegue cefálico se forma en la unión del tabique transverso con las paredes de las cavidades amniótica y vitelina, y si quieren lo pueden ver en la imagen A, donde se encuentra el puntito, y ahí dice pues tabique transverso, es como una forma de un anillo, por así decirlo. Y bueno, alrededor del día 23, la porción craneal de la placa neural crece rápidamente y se comienza a proyectar hacia la cavidad amniótica. Aparte, cabe recalcar que en la imagen B se puede ver cómo el tabique transverso tiene una orientación, presenta un giro de 90 grados con respecto a su posición inicial. Mientras que en el pliegue caudal, este se forma al inicio de la cuarta semana en el sitio de unión de la membrana cloacal con las paredes de la cavidad amniótica y el saco vitelino. Este pliegue caudal se muestra al contrario del pliegue cefálico, es decir, se encuentra como del lado derecho, y también se puede ver como la evolución entre la imagen A y la imagen B. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando del pliegue cefálico, transcurridos 3 días, es decir, alrededor del día 26, se puede observar que el pliegue cefálico se hace mucho más profundo, como se muestra en la imagen C, y es más prominente. Aparte, el tabique transverso del que les hablaba presenta ahora un giro de 180 grados con respecto a su posición inicial. En la imagen se puede notar alrededor de la flechita. Y el pliegue cefálico permite que una porción del saco vitelino quede atrapada dentro del embrión para formar lo que sería posteriormente el intestino anterior. Y bueno, hablando del pliegue caudal, este pliegue es responsable de que pues, la alantoides se vaya desplazando en dirección cefálica. La alantoides se mostraba en la imagen A, era como una colita que salía por debajo del embrión, que es un pedazo de saco vitelino. Entonces, esta va quedando atrapada y
formará posteriormente en lo que será el desarrollo de la vejiga urinaria. Y además permite que la porción más caudal del techo del saco vitelino vaya quedando atrapada en esta zona para formar posteriormente el intestino posterior. Y todo esto ocurre alrededor de los días 23 y 26. Cabe recalcar que tanto los pliegues cefálico, caudal y lateral, conforme se van desarrollando, arrastran a la membrana amniótica, que cuando se terminen de desarrollar los pliegues, la membrana de la cavidad amniótica quedará recubriendo por completo al cuerpo del embrión, y no solamente en su cámara dorsal, como lo haría cuando es el disco embrionario. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les hablaremos sobre la morfología del embrión en la etapa embrionaria somítica, ya que durante toda esta etapa se corresponden los estadios del 9 al 23 de Streeter, el cual, pues el primer estadio del que hablaremos es el 9 y comienza cuando se crea un primer par de somitas, que es aproximadamente en el día 20 más menos 1, y finaliza hasta la 8ª semana, en el día 56 igual, más menos 1, y durante toda esta etapa ocurre la morfogénesis principal de la mayoría de los órganos y segmentos del cuerpo. Empezamos con la semana 3, que solo abarcaría el estadio 9, que es de el día 20 al 21, y que muestra los primeros 3 pares de somitas. El embrión mide de 1.5 a 3 milímetros y ya tiene su forma tubular definitiva. También se empieza a crear la placa neural presente, y presenta también el surco neural y unos pliegues neurales que son como unas elevaciones que limitan al surco neural. Y también se crea la formación del corazón a partir de la herradura cardiogénica. La herradura cardiogénica es una red plexiforme que tiene como la forma del moñito del cáncer, pero al revés. Y a partir de esta va a formar los ventrículos, las aurículas y también algunas válvulas. Luego, en el estadio 10, el cual ya pertenece a la semana 4, y durante esta semana se supone que se concluye la tubulación y se cierra ventralmente todo el intestino primitivo. En el estadio 10, ya hay de 4 a 12 pares de somitas, se empieza a ver la curvatura en forma de C del embrión y comienza el cierre del tubo neuronal, porque por lo que entendí tenía unos neuroporos. Entonces se empiezan a cerrar y se empiezan a formar el primer y segundo arco faríngeo, que estos van a llegar a formar la boca primitiva o el estomodeo. Y después va el estadio 11, que va del día 24 al 25, en el cual ya existen de 13 a 20 pares de somites y el embrión mide de 2.5 a 4.5 milímetros. Aquí ya se acentúa un poco más la incurvación del embrión y se pueden observar pues no lo llamaría en su rostro, pero pues sí, como en donde va la cara, se empiezan a ver las vesículas ópticas y las placodas ópticas, que son lo que van a formar los oídos y los ojos. Y estos obviamente están en el extremo cefálico del embrión, y el primer arco faríngeo se hace más prominente, distinguiéndose de los procesos maxilar y mandibular. También los neuroporos son el rostral y el caudal ya quedan muy pequeños. La que sigue, por favor. Bueno, después entramos en el estadio 12, que es del día 26 al 27, y se han formado de 21 a 29 pares de somitas. El embrión ya tiene como perfectamente su forma de C, debido al desarrollo de las vesículas encefálicas y del extremo caudal embrionario. También ya mide de 3 a 5 milímetros de longitud, y ya tiene cerrados sus poros rostrales, y comienza a perforarse la membrana bucofaríngea y aparece el tercer arco faríngeo, y las placodas ópticas se hunden y se transforman en fosas ópticas. Y aquí aparece lo que mencionaba la doctora hace rato, que se empiezan a crear como, bueno, yo leí que les llamaban también aletitas, porque son como unos brotes del embrión, y son los brotes o yemas de los miembros superiores.
Y empieza la semana 5, que marca el inicio del segundo mes de la vida intrauterina, a la que corresponden los estadios 13, 14 y 15. El estadio 13 va del día 28 al 30 y existen de 30 a 35 pares de somitas. Se cierra el neuroporo caudal y las placodas, las vesículas ópticas pasan de ser vesículas a placodas de cristalino. También las fosas ópticas pasan de ser fosas a vesículas ópticas y se empiezan a crear las placodas olfatorias, que son las que van a dar lugar a la nariz. Y también aparece el cuarto arco faringio y en la parte de, se empiezan a formar los brotes o yemas de los miembros inferiores y los miembros superiores adoptan una forma ya más de aleta. Y aquí es cuando el extremo caudal o la cola del embrión empieza a atenuarse. Luego va el estadio 14, que va del día 31 al 32. Y aquí se siguen formando somites, pero como ya no se sobresalen, ya no se pueden contar. Entonces, el último par de somite fue el 35 y ya de aquí ya no se cuenta. La longitud del embrión es de 5 a 7 milímetros y la cabeza del embrión se empieza a flexionar sobre el tronco, observándose la flexura o la curvatura cervical. También pueden verse las vesículas cerebrales primarias y la curvatura potina, y las vesículas ópticas se transforman en copas ópticas, dentro de las cuales se hunden las placodas de cristalino, dando lugar a las vesículas de cristalino. Y también sucede que las placodas olfatorias se convierten en fosas olfatorias y los miembros superiores pasan de ser una aleta a una pala o remo, y los inferiores ahora ya tienen forma de aleta. La que sigue, por favor. Luego sigue el estadio 15, que va del día 33 al 36, y el embrión mide ya de 7 a 9 milímetros. Las vesículas cerebrales las primarias se transforman en vesículas cerebrales secundarias, y las vesículas del cristalino se separan de la superficie ectodérmica. Las fosas olfatorias se empiezan a profundizar y el segundo arco faríngeo sobresale del tercero y el cuarto. También se crea el seno cervical y los miembros superiores no se crea la extensión del brazo, pero ya se crea la placa de la mano, como que ya le empieza a dar forma. Y los miembros inferiores pasan de ser aletas a ser remos. Y el estadio 16. Ese pues lo voy a explicar yo. Y comprende de la semana, el estadio 16 y 17 pues comprenden la semana 6. Y en esta semana, hablando generalmente, el embrión transforma pues radicalmente sus características faciales por la migración de diferentes estructuras en dirección medio-ventral. Y aparte comienza a haber una sensibilidad superficial en la cara y puede ver en ocasiones movimientos espontáneos. Hablando del estadio 16 específicamente, este se lleva a cabo de los días 36 a 40, cuando el embrión alcanza una longitud de 8 a 11 milímetros. Y aparecen las prominencias auriculares, que posteriormente formarán los primordios de los pabellones auriculares. Y bueno, también comienza a haber una pigmentación en la retina y esbozos del codo, muñeca y los miembros inferiores han formado la placa del pie. Ahora, en el estadio 17, abarca de los días 41 a 43, cuando la longitud del embrión es de aproximadamente de 11 a 14 milímetros. Comienzan a crecer las vesículas cerebrales y ya se distingue el segmento del cuello, que a partir de este se comienza a enderezar la cabeza con respecto al tronco. Recordamos que estaba como en forma de camarón, entonces pues la cabeza se comienza a enderezar. Y también comienzan a haber prominencias auriculares, de codo y de la muñeca. Y en la placa de la mano aparecen los rayos digitales, que son los esbozos de lo que serán los futuros dedos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la semana 7, esta comprende los estadios. Perdón, Jair. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el tema, porque ya van a entrar ustedes a su siguiente clase. Les toca
sistema nervioso, Sí. ¿cierto? Sí, nos Sí. toca. Entonces, Así es. nos quedamos con Yair para que nos repitas el estadio 17, por favor. Y nos vemos el día jueves. Prepare, por favor, el equipo 2 el tema también. ¿Queda? Sí, doctora. Nos estamos viendo entonces.